Hola, bienvenidos al primer episodio de Vinos y Conservas. Somos Sofía Vázquez y Aaron Marco Arias. Yo soy Aaron Marco Arias. Hola, yo soy Sofía. Buenas tardes, casi noches. Estamos ocultos en la selva conurbánica. Así que vamos a proceder a tener una breve charla a modo de práctica para nosotros y teniendo como eje las dos expresiones quizá más controversiales. No quiero usar la palabra controversial, pero que están dando más que hablar en cierto submundo político que tiene que ver con el liberalismo y cómo eso se articula hoy con el movimiento antiderechos que parece haber envalentonado, Sí. parece haber encontrado su propia forma de gravitar, Sí. su propia forma de conseguir audiencia por sí mismo, más allá de un discurso que es claramente reactivo. Sí, que puede parecer a simple vista contradictorio que el liberalismo esté aliándose con el movimiento. Les voy a dar la concesión de usar el nombre que quieren, el movimiento pro vida. Pero es interesante como tanto el movimiento pro vida puede ser interpretado como una pantalla para una agenda quizás más insidiosa, si bien la que conocemos como su agenda es perniciosa, es insidiosa. ¿Cómo puede ser una especie de... cómo en ese movimiento está el huevo de la serpiente de algo peor? Y cómo lo mismo sucede con el liberalismo. El liberalismo o básicamente algunos clichés del discurso liberal son parte de una pantalla... de una pantalla contradictoria con lo que estoy siendo muy... Sí, en realidad lo que ocurre con el liberalismo es una especie de caballo de Troya de discursos conservadores. Si bien hay que hacer un paréntesis que considero necesario, que es que principalmente la literatura y la filosofía liberal en sus inicios nace de una dicotomía entre el discurso de la Ilustración y la reacción al discurso de la Ilustración. Podemos tener dos grandes vertientes, que es el racionalismo y el empirismo. Y si bien el liberalismo que conocemos como expresión vernácula adhiere a la vertiente empirista, tiene un total desprecio por las expresiones iluministas. Es decir, hay una idea de utilizar la tradición y la conservación de las expresiones culturales de antaño como único garante para el progreso. Y eso creo que tiene una potencialidad muy fuerte en una sociedad donde hay una búsqueda constante en los conservadores por buscar un discurso que les calce. Esto es, históricamente, los conservadores que han podido detentar el poder en la Argentina se han valido de ese gran apoyo que es la Iglesia Católica, que vendría a ser ese garante de la protección de los valores de la familia, los valores de la tradición. Sí, sí. Es que no es casual que la marcha pro vida esté compuesta mayoritariamente. Es cierto que hay autoconvocados, pero me arriesgo a decir que la gran mayoría de la gente va... son grupos eclesiásticos. Básicamente. Son tanto gente de programas de outreach con la juventud de iglesias, o incluso había gente del partido de la democracia católica. Cristiana. Democracia cristiana, gracias. Bueno, pero es democracia católica. Sí, de facto sí. Hay que estar conscientes de que el catolicismo, si bien puede parecernos tal vez en retirada en el sentido de su influencia en la cultura y en
en la sociedad civil tiene un arraigo muy fuerte, tanto en los sectores de clase media alta como en las clases más populares. Lo que está sucediendo en las clases más populares, de todas maneras, es que el evangelismo está tomando lugares. Sí, obviamente, a eso iba. Que es un factor que en este país quizás no se está viendo como un potencial actor político. Es cierto que no tendríamos de dónde agarrarnos para afirmar esto, pero tampoco podemos omitirlo por el simple hecho de que, bueno, podemos ver lo que ocurrió en Brasil como un preludio de un potencial ascenso de las iglesias evangélicas a la escena política. Y también lo que sucede es que, por ejemplo, el movimiento Con mis hijos no te metas. Es cierto que hay gente de iglesias católicas. Es cierto que es un discurso que muchos católicos apoyan y que muchos católicos proliferan. Es más, había gente con carteles de Con mis hijos no te metas, de la democracia cristiana en la marcha. Pero es cierto que gran parte del movimiento Con mis hijos no te metas es evangelista. No me estoy basando en conocimiento sistematizado de esto. Me estoy basando más bien en tanto medir la temperatura, en ver lo que pasa, como en experiencias personales que he tenido con gente, tanto con evangelistas como con gente del movimiento Con mis hijos no te metas, que ha sido, bueno, estoy siendo redundante aquí. No, obviamente es importante también, bueno, hablando un poco de nuestra experiencia en la marcha del 23 de marzo, fue, bueno, por si no lo saben, los grupos antiderechos el 23 de marzo se congregaron al lado, enfrente de la Facultad de Derecho, en la explanada al lado del Museo Nacional de Bellas Artes, y la consigna era básicamente la protección de la vida del niño por nacer. Podemos hablar largo y tendido de quiénes fueron. Creo que si bien es importante el nexo entre las personas que fueron y el tipo de discursos que se manejaron, quiero resaltar algo que para mí es muy importante, y es la construcción de una fuerza política autónoma y con eje en la preservación de los valores morales o religiosos. Eso creo que es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta, porque están buscando representación. Sí. Y no la están encontrando en el sistema de partidos, por más que el mismo sistema de partidos se vea permeable a esos discursos. Sí. Es bastante notorio esto, en el sentido de que hay una gran disconformidad para con el actual gobierno, que básicamente se nutre de esa misma base de votantes, de esa misma capa media, clase media alta, bastante conservadora, y que se siente defraudada por este gobierno, por la visión tal vez vagamente progresista que pueda llegar a tener. Si bien claramente es un lo que llamaríamos un cazabobos, ¿no? No podemos creer que haya una voluntad por parte de la dirigencia del PRO, ni mucho menos del gobierno, de efectivamente impulsar políticas relativas a la protección de las minorías sexuales, de la legalización del aborto. Creo que ese doble discurso les basta a ellos para escindirse. No quiero contradecirte. De alguna manera quiero decir algo que va a complementarlo. Recuerdo que luego hubo como una suerte de... alcanzó un punto más álgido el asunto del debate por la ideología de género, la ESI,
Recordás que La Nata hizo un programa sobre eso. Y desde el Ministerio de Derechos Humanos publicaron un comunicado, básicamente apoyando la lucha por las minorías sexuales. Muy vagamente estoy explicándolo, pero y repudiando el discurso contra la ideología de género, incluso planteándose en desacuerdo con el mismo concepto de ideología de género y a favor de la ESI. Yo creo que es un punto. Yo no diría que el gobierno tiene un doble discurso. Diría que obviamente en lo económico y en otras facetas de lo político la están errando. La están errando y considerando que gran parte de las personas LGBT, especialmente las personas trans, son de clase media baja o son de clase baja. Los están jodiendo. Si vamos a tener esa visión interseccional, podemos decir que sí, es un discurso contradictorio. Pero recuerdo, no quiero quedarme meramente en lo anecdótico, pero tiendo a lo anecdótico. Mi padre conversando con un colega que le dijo: la economía va mal, pero lo que no le perdono a este gobierno es lo de la ideología de género. Sí. Eso le dijo. Bueno, tipo evangelista, 5 hijos. Forma parte de ese mismo discurso, es decir, si bien hay un apoyo discursivo relativamente... yo lo siento tibio, pero sí hay que reconocer que es estructural. No vamos a escuchar una declaración de un funcionario de primera línea apoyando el discurso conservador. Sí es cierto que el principal candidato a legislador en las elecciones de 2017, Esteban Bullrich, forma parte de ese imaginario bueno, de hecho es tal vez quien gravitó mejor en esos círculos, ¿no? Pero por supuesto, porque sí, basó su campaña en eso. Le hizo un poema. Exactamente. Es un poema el que reseñé ese poema para nada respetable en su momento. Una prosa horrible. Es un post sin foto, porque no sabía qué foto poner. Y no, es lírica obtusa. Bien. En primera instancia, eso. La ausencia de, en la clase política, alguien que represente este discurso y la búsqueda del movimiento Pro Vida de una representación política. Era muy, muy frecuente ver los carteles buscando un partido Pro Vida. Podemos enumerar más o menos 2 o 3. Está habiendo varios intentos. Hay uno limitado a Rosario, que tiene a Amalia Granata como su principal candidata. La construcción de Cynthia Houghton. Sí, valores para mi país. Lo mejor que podemos desear, que podemos... Sí, es atomización. Sí, el problema es que el actual sistema de partidos lleva inevitablemente a que esas propuestas no se atomizan. No. ¿Por qué? Y esto, viéndolo en una perspectiva realista, por más que se aglutinen, la coyuntura actual no va a permitir que tengan no van a romper el techo del 5 o 10% de votos. Pero es preocupante que tengan esta visibilidad, sobre todo por esto. Escoltando el escenario, habían 2 agrupaciones básicamente neonazis. Es decir, estaba Bandera Vecinal y Proyecto Segunda República, dos construcciones políticas de carácter básicamente fascista. Esto está, digamos,
cada cual puede sacar su propia conclusión y puede determinar si estamos exagerando o no. Lo cierto, No estamos exagerando, está extensísimamente documentado, especialmente en el caso de Bandera Vecinal, que tenía una pancarta al lado del escenario y estaban repartiendo folletos. Estaba el hijo de Biondini, el adorable señor que hizo el saludo romano ante un 7 de San Cayetano sospechosamente similar a una esvástica. Sí, el hijo de ese sujeto estaba en representación de ese partido. no son marginales, no son desconocidos. Tal vez algún que otro desprevenido podría pensar que, bueno, son un partido nacionalista y ya. Es cierto, hoy están enmascarados en eso. Digamos, veo el logo de Bandera Vecinal y hay como un llamado al peronismo, ¿no es cierto? La B larga sobre la B corta, es decir, Biondini vuelve, podría pensar una persona malintencionada en la corona de laureles. Sí. Hay como un llamado a la transversalidad. Ahí Biondini es un representante del peronismo nacionalista en algún punto. Él nunca renegó. Bueno, digamos, lo peligroso es que gran parte de las capas medias y altas hayan estado expuestas y validando a estas personas, sobre todo teniendo en cuenta la conjunción de un discurso conservador, reaccionario y fascistas. Digamos, ahí hay una primera línea de análisis. Y otra cosa que me llamó la atención, recordando el análisis que hace Hannah Arendt de la construcción de movimientos pretotalitarios, es la búsqueda en replicar cada estructura social dentro del movimiento. Vi varios carteles de agrupaciones como Abogados por la Vida, de Estudiantes por la Vida, de profesionales de X rubro por la vida. Y nada, simplemente tuve esa reflexión, ¿no? De que hay una idea de la sectorización en búsqueda de una representación. Es decir, se crea una sociedad paralela con esos valores. Claro. Sí, eso me pareció muy importante. Creo que no hay que perder de vista esto. Yo creo que lo más peligroso fue un asunto de proximidad. Fue un asunto... bien, escribimos un breve artículo sobre esto. Y el punto que resaltamos allí es que hay partidos neofascistas compartiendo un espacio en una posición privilegiada. No tenían una humilde mesita donde nadie podía verlos. Estaban al lado del escenario y sobre el escenario, porque Proyecto Segunda República tenía banderas delante del escenario. Sí, muchas banderas. Estaban delante del escenario, al lado del escenario, compartiendo espacios con miembros de la capa social a la que está dirigida el discurso político. El yo, en la mayoría de los discursos, no solamente en política, el yo en la mayoría de los discursos culturales que consumimos, es el yo de clase media alta. Unidad familiar estructurada como estaban estructuradas estas unidades familiares. Gente así, gente representativa, gente en la que piensan quienes hacen publicidades y quienes trabajan en propaganda política. El votante ideal está compartiendo espacios con el fascismo. Es preocupante. Totalmente. Es preocupante. Quizás siempre hay un serio problema, hay varios serios problemas que alguien que dice, che, hay fascistas marchando con ustedes tiene. El principal, diría, es que hasta que no estén, hasta que el 7 de San Cayetano no sea una esvástica, no se van a dar cuenta de que son nazis. Van a dar todas las concesiones posibles. Sí, obviamente. Y yo voy a ser un zurdo paranoide bebiendo vino a las 7:30 de la tarde y acusando a todo el mundo que me desagrada de fascista. El problema es que claramente
esto sea noticia en algún momento de la historia. Y cuando ya logra gravitar, suele ser tarde. Es decir, el mero acceso de estos movimientos a estructuras de poder lo vuelve peligroso. Lo vemos con el caso de esta chiquita en Tucumán, donde todo el sistema de salud, donde todo el sistema judicial básicamente logró pervertir la ley en función de sus propios intereses, causándole un enorme daño a la chica. Bueno, como decimos, violando la ley, persiguiendo a los médicos que quisieron cumplirla. Es interesante también que estén dos cosas. Ahora están... su activismo no se enfoca en que no se derogue la ley del aborto, sino que se enfoca en básicamente acabar con el protocolo de aborto legal en casos extraordinarios, como violación o riesgo de la vida de la madre. Ahora quieren eso. Es impresionante. 1 y 2. Biondini, Proyecto Segunda República, están haciendo activismo para que se hagan cosas que gobiernos provinciales ya están haciendo. No solamente comparten espacios, hay una cercanía discursiva. No solamente que están ahí y, bueno, plantean una versión tan radicalizada de lo que todo el mundo cree, que, bueno, van a ser un problema en 10 años si la cosa se pone particularmente espesa. No, obviamente, incluso yo creo que si sentamos a hablar al jefe de la bancada del PJ, Pichetto, con Biondini, llegarían a muchos acuerdos. Por ende, si bien marcar la línea respecto a los movimientos neofascistas tal vez suena como paranoide, pensando en que no tienen tanta cabida en el sistema político actual. Puede que no lo tengan por una cuestión de óptica, puede que no lo tengan porque la corporación política conoce a estos personajes y sabe que son impresentables, básicamente. Sin embargo, pueden ocurrir dos cosas. Algo fortuito, un golpe de suerte. Y por otro lado, que ese mismo discurso que tiene Biondini encuentra representación en personas quizá más presentables, entre comillas, ¿no? Sí. Digo, cuando yo escucho hablar a Biondini de la expulsión de los extranjeros, puedo encontrar muchos ejemplos de la corporación política actual diciendo lo mismo. Uh-huh. Pichetto, por tal caso. Lo cual nos muestra que no es necesario que llegue al Congreso Biondini para que estas ideas encuentren su lugar. Uh-huh. Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque no discutir los discursos es peligroso. Digo, es más fácil tal vez centrarse en bandera vecinal, en Proyecto Segunda República, pensando que son expresiones aisladas. Si bien, digo, en la marcha no había mucha gente, por mucha gente no me refiero a medio palo de personas, ¿no? Pero había, digamos, 50.000 personas. Y hay que considerar que además fue un día de semana, si mal no recuerdo. No, fue un sábado. ¿Fue un sábado? Fue un sábado, estaba lindo. Pero no es una cantidad despreciable. No, además considerar que sí son muchas provincias. Esto también, hay que tener en cuenta que estamos en una ciudad, las metrópolis suelen ser, por definición, más progresistas, más expuestas a la diversidad y por tanto más reticentes a apoyar esta clase de discursos, y sin embargo pisa muy fuerte acá. Digamos que se cae un poco el mito, si bien podemos percibir la misma tendencia. Esto en el interior tiene mucha más llegada, tiene mucha más fuerza y tiene poder, tiene control de territorio, tiene acceso a las instituciones. Como, digamos, el ejemplo de Tucumán o el ejemplo de Salta, por tal caso, donde la educación de facto no es laica. Podemos ver eso, ¿no? Y esto no quiere
no quiere ir en detrimento quizás de la religión y de su influencia en la sociedad civil. No es pernicioso per se, sino que hay determinados tópicos a los que no tendría que tener acceso. O mejor dicho, hay gente que admiro. Mejor dicho, suena tremendamente paternalista, discúlpame. Pero yo admiro a gente que, siendo creyente, cosa con la que yo estoy en desacuerdo, soy diagnóstico ateo, diría. Agnóstico, pongámosle, ¿no? Agnóstico. Es muy complejo, no me quiero explayar ahora, voy a ser denso y voy a acapararlo todo. Pero hay gente que cree y lo considera meramente un asunto personal, de preferencia personal. No lo considera, no cree que deba legislarse en torno a sus creencias. Eso de alguna manera es ser un pésimo religioso. Es ser un gran ciudadano, pero un pésimo religioso. Porque si baja Dios y te dice que el aborto es asesinato, es natural que creas que el aborto es asesinato y que tiene que legislarse en torno a esa creencia porque Dios te lo dijo. El poder separarlo es ser un pésimo religioso, pero es ser un gran ciudadano. Sí, sí. Y esto, para ir cerrando un poco... Cerrando yo no me quiero ir. No te vas a ir. Tenemos otras cosas de que hablar. Falta media botella. Falta media botella para empezar, está muy bueno. No vamos a hacer endorsement de la marca del vino, así que vamos a decirles que es un buen vino. No se hace acá en Argentina. Sí, fascismo extremo. Exactamente, no somos nacionalistas. So much for the working class left. Bueno, el compañero se asume de izquierda, no es mi caso. Bueno, para cerrar, la expresión política de este movimiento, obviamente que está centrada en lo cultural, está centrada en determinada praxis cívica, en valores religiosos, pero hemos visto cómo coquetea con cierto discurso económico liberal. Y esto puede parecer tal vez difícil de entender, puede parecer una sobreinterpretación. Como decíamos, la rama empirista del liberalismo le da mucha bola a las tradiciones, le da mucha bola es básicamente conservador, cierta rama del liberalismo. Obviamente que no es todo, hay divisiones bastante profundas, dilemas que no van a ser resueltos nunca. Creo que hay que aceptar esto, ¿no? Que hay que aceptar que no hay una posición correcta, que no hay una manera de resolverlo definitivamente, que la tensión entre el progresismo y el conservadurismo va a permanecer por siempre, que es sano. Lo que lo vuelve nocivo es la radicalización, la idea de que debe mantenerse una única salida. Entonces, la injerencia de del discurso pro vida en el liberalismo retroalimenta esta necesidad de la búsqueda de un Estado conservador. Voy a sonar como un hombre de 52 años con sobrepeso y cuasi ebrio, hablando un domingo diciendo esto. Pero básicamente el problema empieza cuando ya no hay reglas de juego en común. Y con reglas de juego quiero decir, tiene que haber un consenso sobre que ciertas cosas son intocables. Una vez uno comienza a incidir suciamente, con discursos enmascarados, intentar, por ejemplo, poner en tela de juicio los derechos humanos, ahí está el problema. Tiene que haber un consenso sobre que ciertas cosas son intocables. Intocables, claro.
Sí, bueno, es interesante que toques el tema de los derechos humanos. Un par de días antes del 23 de marzo, esto fue el 19 si no recuerdo mal, puede que me equivoque igual con la fecha, fue un miércoles si no recuerdo mal. Sí, sí. Hubo una concentración, no muy masiva, no había más de 100 personas, tal vez 200, 200. pongámosle. Sábado de solidaridad. Bueno, frente al Congreso, agrupaciones liberales se congregaron frente al Congreso para exigirle con buen tino tal vez cierta reestructuración fiscal, cierta reducción fiscal. Es tal vez el caballito de batalla del movimiento liberal, la idea de la reestructuración impositiva. Es una verdad. Es una verdad, el sistema impositivo tal vez necesite reverse desde cero, pero las expresiones liberales tienden a ir más allá de la economía y por eso es importante tratarlas en relación al movimiento pro vida, porque, bueno, respecto a lo que decías de los derechos humanos de vuelta, nos dieron un folleto los chicos del Partido Libertario. Y en el centro hay un recuadro que dice justicia y habla de igualdad ante la ley, rápido y sin garantismos. El discurso conservador y fundamentalmente con el inicio del kirchnerismo se ha montado sobre la idea de que los derechos humanos no son para todos, de que se aplican solo para los delincuentes, de que el civil promedio no tiene derechos humanos. En consecuencia, es una lógica encadenada que lleva a decir que el Estado opera para favorecer a quien comete delitos. Me recuerda a un comentario que hizo Feynman ante unos... estaba básicamente conversando con unos vecinos que se manifestaban tras un crimen y unos comenzaron a gritar por la pena de muerte, a pedir pena de muerte, a lo que Feynman entró en modo de control de daños, hizo algo maravilloso, hizo una jugada maravillosa, dijo, no, yo estoy en contra de la pena de muerte, pero es un hecho que en Argentina la pena de muerte la aplican los delincuentes. Totalmente. Bueno, no voy a explayarme demasiado en lo económico. Primero, ni yo ni mi compañero tenemos muchos conocimientos sobre economía. Creo que hay un cierto tenor de verdad en lo que enuncian, más allá de determinados puntos donde podemos estar en desacuerdo, como bueno, la idea de la participación pública-privada en los emprendimientos de obra pública, en el sistema de vouchers para la educación, la privatización del sistema de salud. Eso creemos que son cosas indelegables por parte del Estado. Eso último es básicamente matar pobres, ¿no? Sí, bueno. No queríamos llegar a eso, pero es importante que... Yo ya vine borracho. Sí. Yo ya vine borracho, por eso estoy en Bueno, el lo interesante que tiene este podcast, les queremos contar, es que efectivamente estamos tomando vino y eso va a influir claramente en nuestra praxis discursiva, así que ténganlo a bien saber. Esta gente nunca tuvo sexo y lo único que quiere hacer es matar pobres. Eso es... Yo mira... Bueno, la marcha en cuestión se centró en lo económico. No vamos a ser espurios en esto. El discurso fue meramente fue un reclamo hacia el Congreso para que reduzcan la presión impositiva. Hubo ciertos glitches en la Matrix, ciertas instancias de surrealismo, por ejemplo cuando Lila Lemon, cosplayer, subió un banquito para con un megáfono roto intentar apelar a las más bajas pasiones de los concurrentes. Sí, dijo, yo cuando era más joven era socialista y todos hicieron buh. Ahora que crecí soy liberal y aplaudieron. Sí. O sea, es la Marilyn Monroe del liberalismo. Bueno, si bien estamos muy lejos de poder definir
básicamente cuál es la expresión liberal aquí en Argentina. El Partido Liberal nos da estos 9 puntos. El ya mencionado justicia, el ya mencionado participación público-privada en la obra pública, la educación mediante el sistema de vouchers. Y hay 3 puntos muy importantes. Propiedad, derecho a la propiedad privada y a defenderla. Esto puede estar relacionado con la búsqueda de un cierto relajo en las legislaciones para la tenencia y portación de armas. Creo que va muy por ese lado. El derecho a la propiedad ya está resguardado por la Constitución. No hay mayores reproches que se puedan hacer. Creo que tiene mucha relación con eso. Es apelar a ese conservador que busca defender su familia y su casa mediante las armas. En lo personal no tengo muchas reservas hacia eso. Sí creo que es absurdo aclararlo o intentar enmascararlo mediante la búsqueda de la defensa del derecho de la propiedad privada, como si eso no estuviese respaldado por el corriente sistema jurídico. Libertad, garantizar tu proyecto de vida personal. Es muy vago. Convengamos que como programa político no me dice nada. Diría que incluso es interesante proveniendo de un movimiento que está a favor de recortar programas de asistencia social que justamente garantizarían que las necesidades básicas de los pobres estén cumplidas para poder perseguir entonces su proyecto de vida. La idea de una búsqueda en la simetría del sistema educativo, de facto privatizarlo o arancelarlo, haría que haya una disparidad en el acceso a la educación. Eso conllevaría obviamente a no permitir un libre desarrollo de la vida personal. Es que no va a haber un libre... Es decir, alguien no va a tener tiempo de ejercer su libertad, de perseguir el sueño de, no lo sé, ser un gran saxofonista, si vive en condiciones de precariedad y no sabe si va a poder comer mañana. Tenés tu libertad limitada si tus prioridades son planteadas por un contexto de precariedad. Sí, totalmente. Bueno, otro ítem es seguridad. Asegurar y proteger tu vida, basta de inseguridad. De vuelta, es una perogrullada, pero creo que esconde 2 cosas. Y esto es una mera elucubración, tal vez, pero lo ya mencionado la búsqueda en favorecer la aportación de armas por parte de la población civil viene acompañada de cierto imaginario de mano dura o de una política más represiva respecto al delito. Sabemos que en Argentina no hay una cantidad muy grande de delitos violentos en comparación con, por ejemplo, Brasil, por tal caso. Incluso creo que las cifras respecto a Paraguay nos dan que estamos más bajos en respecto a homicidios y lesiones en contexto de robo. La gran mayoría del robo no es violento en Argentina. Y la gran mayoría del robo en Argentina no ocurre en las narices de las fuerzas de seguridad. Por tal caso, me parece que es absurdo intentar plantear esto como la policía está atada de manos y no puede combatir al delito. Por ende, hay que dar esa discusión. Creo que no va a ser este el podcast donde lo hagamos, pero el imaginario conservador va a apelar constantemente a esto. Y es un país donde hay delito, un país donde hay muchísimos robos, muchísimos. Creo que es el tercer país con más robos por cápita en el mundo. No tengo la precisión de las cifras, pero era algo así. Es realmente absurda la cantidad de robos que hay en Argentina. Sí. Entonces, bueno, podemos decir que es un país inseguro. Tal vez no en el hecho de que la vida sea amenazada,
Y es un problema que hay que abordar, sin dudas. No hay miramientos en esto, pero me llama la atención que se haga. Si bien los folletos son generalmente poco descriptivos en tanto a un determinado programa político. ¿Alguna vez viste un folleto del PTS? Por Es favor. un tomo de la enciclopedia británica ese folleto. Y no dicen nada. No dice. En este caso, el del Partido Libertario, la verdad que es muy bonito, está muy bien diseñado. Tiene problemas de puntuación. Sí, bueno, no voy a meterme en eso. No vamos a pedir prolijidad sintáctica en un folleto. Además son simplemente oraciones. Las que hay poco texto. De un lado tiene el logo, el fondo en blanco, es muy bonito. Del otro lado tenemos 9 casilleros. En cada uno hay una oración de 8 palabras por cada uno y una imagen. Es poco descriptivo lo que quieren hacer. Y en esto hay como una... Tengo esta locuración, ¿no? Hay una búsqueda en una identidad. Están buscando una identidad y creo que la expresión más fuerte del liberalismo, no en términos materiales, no en términos políticos, sino en términos de potencialidad discursiva, va a estar siempre ligado al movimiento pro vida. Es básicamente lo que le va a dar sustento electoral, si es que lo buscan, y un discurso más redondito. Les puede otorgar una identidad, un mito. Es que lo que sucede con el discurso sobre reforma impositiva es que al menos yo no los he escuchado hablar sobre el hecho de que nuestro sistema taxativo es regresivo. Eso es, jode más a los pobres que a los ricos. Alguno que otro por ahí lo ha dicho. Pero he escuchado mayoritariamente productores, gente de clase media alta en adelante. Así que hablan sobre los impuestos a la producción. No, ese es un discurso que, estructurado como está, no va a tener cabida en un tipo que trabaja en relación de dependencia y está teniendo dificultades llegando a fin de mes, siendo No, una obviamente. buena porción de la población. Pero lo cultural tal vez sí. Pero lo cultural sí, y además lo que tiene tanto el asunto del movimiento pro vida como el movimiento Con mis hijos no te metas, que ya dije que son aliados, ya dijimos que son aliados, es que apelan a algo muy básico, algo muy, diría, emocional. Con mis hijos no te metas, alguien está intentando vulnerar la inocencia de mis hijos y matan bebés. Es un discurso sobre el que no hay que pensar demasiado. No hay que pensar demasiado, hay que sentir. Hay que sentir que hay alguien que está amenazando todo lo que querés, que es capaz de cualquier cosa, porque si masacra bebés, ese es el potencial. Por eso tiene ese potencial ese discurso. Porque no hay que pensar mucho. Y además, por supuesto, tenés a entidades y figuras religiosas apoyándolo. Claro, obviamente. Bueno, nada, la búsqueda de una base electoral puede ir más por ese lado. Y obviamente es de, no digo de público conocimiento, pero bueno, Milei, Laje y Márquez dieron una conferencia. Por si no los conocen, Javier Milei es un economista, tiene muchísima llegada mediática, es el economista con más minutos de aire en la televisión abierta. Agustín Laje y Nicolás Márquez son los representantes de un discurso conservador que mutó de la defensa de los militares y su rol en la última dictadura. Básicamente la teoría de los dos demonios. Sí, son los fervientes militantes de esa doctrina, amigos de Cecilia Pando. No vamos a desarrollar mucho más sobre eso. Han mutado primero, la defensa de la vida del niño por nacer y la defensa ante la ideología de género. ¿Y qué tendrá que ver Javier Milei
con todo esto? No lo sabemos. Honestamente, ¿cómo ocurrió que Javier Milei se ha plegado a estos chicos? No lo podemos saber a ciencia cierta. Sí hay una constante reivindicación de la filosofía liberal por parte más que nada de Agustín Laje, que vendría a ser una versión más letrada del dúo. Es tal vez más leído que Nicolás Márquez, tiene más sustento teórico en algún punto. Habla mejor. Habla mejor, obviamente. Y como que hay un puente entre Laje y Javier Milei. Milei se ha declarado públicamente en contra del aborto, en contra de la ideología de género. Tiene un discurso muy relacionado con este imaginario de lo que es o lo que representa la ideología de género en el clase mediero promedio, ¿no? Es muy interesante también que este tema sea el tema de la oposición a la ideología de género, y el movimiento pro vida no los he visto usar el término libertad, si bien está plagado de gente que usa el término libertad, que tiene la palabra libertad como latiguillo casi. Es interesante que la oposición a la ideología de género sea planteada como un asunto de libertad. Por eso también está Milei. Diría que por eso está Milei, porque Milei es una... sábado de solidaridad, es un activista por la libertad económica. Sí, es un fundamentalista de la libertad, incluso lleva su retórica a niveles... Bueno, él se define como alguien que busca filosóficamente la ausencia de un Estado, si bien obviamente sabemos que en la praxis es imposible. Porque necesitamos a alguien que controle que la gente no esté siendo trolo en público. Bueno, básicamente. Pero bueno, quizás no hay nada innoble en eso, si es una filosofía de vida. Nada, no genera ningún daño per se. Sí en su articulación con la búsqueda de un cargo público, curso. Bueno, es importante saber que en la conferencia que dieron, fue en el auditorio de Belgrano, la mayor parte de la audiencia eran chicos. Varones, adolescentes. Blancos de clase media. La conjunción de estos dos factores, ¿no? De adultos de clase media alta y chicos de clase media alta, que son básicamente los que abrevan de estas ideas. Podemos ver cierta conjunción entre ambas cosas que es peligrosa. Sí. Y fundamentalmente porque, bueno, estos chicos votan, si bien no son todos mayores de edad, y se ha utilizado como un latiguillo para descalificarlos, cosa que a mi opinión es ciertamente absurda. Estos chicos votan, tienen voz, están buscando una representación política y la están encontrando ahí. Sí, es interesante también cómo decías que se está usando como una descalificación el hecho de que sean menores de edad. O incluso recuerdo cuando Anfibia publicó un perfil de Laje. Anfibia, fiel a su tendencia a la irresponsabilidad periodística, publicó un perfil de Laje, no lo suficientemente condenatorio, por supuesto, en el que uno en realidad de los únicos puntos condenatorios que tenía era absolutamente banal, que el tipo vive con su madre. Entonces salieron 70 zurdos. Yo soy zurdo, así que puedo usar zurdo como peyorativo. Salieron 70 zurdos a decir que el tipo vivía con su madre, que era un ridículo por vivir con su madre. Cuando en realidad, si bien lo más probable es que viva con su madre por elección, humillar a alguien porque vive con su madre no solamente es cerrarte a gente que vive con su madre, sino que es también ignorar que las condiciones económicas que impiden que gran parte de la demográfica target del discurso de Laje puedan emanciparse. Claro, es decir, la mayoría de los tipos de 30 años que viven con su madre no quieren hacerlo. No tienen acceso a la vivienda. Bueno, pero
se usa cosas como que viven con sus padres o que son menores de edad, o por ejemplo yo mismo incurrí en este error con cierta motivación etílica, pido disculpas, que son incels. Justamente es el resentimiento que puede tener alguien que está en una posición socialmente desaventajada, alguien que es un paria en los círculos en los que está, puede de alguna manera encontrar una catarsis en este discurso que es tan agresivo. Sí, y fundamentalmente porque es donde históricamente fueron a ser buscados. Es una ideología de perdedores. El fascismo es una ideología de perdedores. Sí, a breva del populacho. Nos estamos... perdón, uno de los... vos sabés muchísimo más que esto, mucho más sobre esto que yo, porque vos sos una estudiosa de la Segunda Guerra. Pero el nazismo logró ganar espacios por el despecho del pueblo alemán después de perder la Primera Guerra. Por eso, ganó... Sí, los derrotados en este caso son quienes se han visto marginados de la discusión política. No es casual que tanto Laje como Márquez vengan de un sector que ha sido tratado con cierto desdén durante el kirchnerismo. No estoy diciendo con esto que tiene validez el discurso que son víctimas. o que son víctimas, sino que bueno, el tener la mano perdedora durante 10 años respecto a los avances en materia de libertades civiles, la aprobación del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el avance en los juicios a las juntas militares y a los responsables del genocidio de la última dictadura, es obviamente el momento de ellos, y en este sentido pueden ocupar ese lugar de derrotados y refuncionalizar esa energía de forma positiva. Porque le da cierta apariencia contracultural. Lo decía Paul Joseph Watson. El conservadurismo es el nuevo punk rock. No es el nuevo punk rock. La enorme mayoría de la gente está de acuerdo con vos. Lo que se hizo a pesar de la gente. No porque haya un consenso pro gente trans. Ser transgénero incluso con ciertos privilegios es un yugo. O bien, no es que, si bien la homofobia ha estado en descenso en el último tiempo, no significa que se haya erradicado, especialmente en el interior del país. Mucha gente cree en la teoría de los dos demonios todavía, o cree que de alguna manera está justificado esto, porque si no... Sí, la teoría de los dos demonios no se vio suprimida por la orden de Néstor Kirchner a Bendini de bajar el cuadro, ¿no? Creo que ese imaginario hizo que tal vez los sectores del progresismo, los sectores de la izquierda, del centro, hayan creído que era un peligro que estaba lejos, que no tenía voz, no tenía voto, entonces incluso perdió los anticuerpos ante eso. Incluso diría que teniendo una educación en historia que dedica un año a ver la dictadura militar. Yo vi la dictadura militar en 2 materias en el último año de la escuela. La vi en historia y tuve que hacer un proyecto de investigación sobre la última dictadura militar. Laje va a ver a Márquez porque su abuela, sabiendo que él estaba estudiando la última dictadura militar, le dio unos libros de Márquez y le dijo que escuchara las 2 campanas. No es un asunto que meramente se solucione a través de educación. No es un asunto que meramente se solucione tomando medidas para enjuiciar a los responsables. Hay que ofrecer algo más. Hay que ofrecer algo más, pero es algo que está sentado culturalmente. Es algo que está sentado culturalmente. Es algo a lo que se va... Sí, muchachos de ciertos sectores sociales. Obviamente hay que poder comer para ser fascista. También sucede eso. La gente que es peligrosa, no es peligroso alguien que no tiene baño en su casa. Es peligroso desde cierto nivel socioeconómico en adelante. Esa gente, hay tal nivel de exclusión, hay tal nivel de precariedad, que hay personas que ya, como actores políticos, están castrados.
hay gente en el interior del país que ni siquiera vota por sí misma. Pasa un puntero, toma sus documentos y vota en su nombre. O bien entran al cuarto oscuro. Esto es algo que es una anécdota que escuché de alguien que proviene del lugar donde esto sucede. Entran al cuarto oscuro, hay una sola boleta, hay un solo tipo de boleta, y culturalmente están tan... Se ha hecho tal esfuerzo, tan exitoso para dejarlos en una posición de servidumbre, que no pueden decirle, no pueden salir y decirle al presidente de mesa que solo hay un tipo de boleta. Culturalmente está mal visto hacer eso. Es visto como una falta de respeto. Su lugar es el de tomar instrucciones. Esto sucede en Santiago del Estero, por ejemplo. Donde este discurso abreva. Además. Y no abreva en ese caso, diría que la legitimidad en cuanto a apoyo, legitimidad entendida como apoyo popular que ese discurso tiene, debe ser comprendida con un asterisco. Totalmente. Bueno, no sé si querías agregar algo más. Creo que si bien sobre este tema se puede hablar 6 horas, tenemos a alguien tocando para nosotros. Eso es importante aclarar. Lo que están escuchando está siendo tocado en vivo. No van a conseguir esto en cualquier lado. ¿Podemos dar su nombre? A ver, preguntémosle. ¿Cómo te llamas, muchacho? Preguntale. ¿Podemos decir tu nombre? Bueno, sí, está tocando Tomasa. Dejémoslo ahí. Para los amigos es Tomasa. Estamos acá en su estudio. Su bedroom studio. Está tocando solamente con una 303, una 606 en clon. Está haciendo magia. Así que bueno, queríamos dar por finalizado esto. Agradecerles si llegaron hasta acá. La verdad que bueno, para nosotros es importante llegar a otras plataformas, no por una cuestión de eslogan, sino porque que escuchen nuestra voz, que sepan que estamos movilizándonos para hacer otras cosas. Es importante, hay que romper con la barrera del discurso único y del medio único. El medio único puede ser controlado muy fácil. Nos acostumbramos fácil a recibir información por el mismo medio. Es un desafío escuchar un podcast. No sé hace cuánto estamos hablando, hace más de una hora tal vez. Sí. Es interesante además que la idea de un medio que contradice la narrativa dominante tampoco sea captada por fascistas, porque tienen un canal en YouTube, se llama Toda la Verdad Primero. Así que esta suerte de discurso anti-medios hegemónicos, anti-narrativa única, tampoco sea cooptada por gente que te diga, no, hay una única narrativa, en realidad nos controlan reptiles hebreos. Totalmente. Así que bueno, les agradecemos. De vuelta, Tomás en la música, Aaron Marco Arias y Sofía Vázquez quien les habla. Damos por finalizado vinos y conservas. Ya el vino hizo su efecto. Los conservas todavía no. Nos mantenemos indemnes a los conservas. Así que bueno, buenas noches y que lo disfruten. Hasta luego.